Feliz día muchachos, ¿cómo están? Por aquí Patricia Valdés nuevamente. Vamos a dar un poquito de la explicación de lo que es las intersecciones semaforizadas según el HCM 2010. Este es el capítulo 18 del mismo. Em, la idea, aunque este, como lo comenté en un video anterior, es un tema de posgrado, es que ustedes se vayan con una noción bastante buena de lo que implica y serviría para ustedes manejar la metodología del HCM en intersecciones semaforizadas. El HCM o Highway Capacity Manual o Manual de Capacidad de Carreteras es una publicación de una junta en Estados Unidos que es la Junta de Investigación del Transporte, la TRB. Es un libro que contiene conceptos, directrices y procedimientos computacionales para el cálculo de la capacidad y la calidad de servicio de las instalaciones de carretera, incluyendo carreteras, carreteras arteriales, rotondas, intersecciones semaforizadas y sin semáforos, carreteras rurales, dos canales, multicanales, etcétera, y los efectos del transporte público, peatones, bicicletas en el rendimiento de esos sistemas. El manual básicamente fue diseñado para ser una guía práctica para que el ingeniero civil, determinando datos esenciales previamente en campo, pueda diseñar una carretera o modernizar una existente con la garantía de que el proceso de cálculo llegase a un valor final suficiente que satisfaciera la capacidad deseada. Es básicamente, digamos, un documento que contiene una serie de procedimientos basados en modelos analíticos medidos y tomados en los Estados Unidos y Canadá. Y en esa confección han participado personas de varios países, pues se han tomado métodos usados fuera de su país de origen. Pero debido a su naturaleza empírica, la aplicación del HCM fuera de su ámbito puede dar resultados imprecisos y hasta erróneos si no se calibra para el medio en que se va a utilizar. Esa es la razón por la cual, por lo menos, ustedes que ya deben estar más o menos familiarizados con el HCM en cuanto a multicanales y dos canales, que es un tema que se ve en Vías 1, si ustedes consideran, pues había muchas correcciones por ancho de canal, por despeje lateral, pendientes, vehículos pesados, todo ese tipo de cosas que para nuestro caso varían un poco o no considera cosas como por ejemplo el estado del pavimento. Entonces la Universidad de los Andes, en pro de avanzar, digamos, a la situación de la universidad, a la situación del país, ha intentado calibrar, y cuando hablamos de calibrar nos referimos al procedimiento donde vemos el impacto, o se estudia el impacto, la influencia de ciertas adiciones o situaciones y circunstancias que puedan ocurrir en el pavimento o en la vía que no son consideradas comunes, por ejemplo, en el país de origen que es Estados Unidos, y realizan una comparación de dichas situaciones, dando como resultados trabajos de grado o tesis que nos dicen si hay una variación en el momento de medir o no medir ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de su metodología, pues él presenta valores de parámetros basados en datos empíricos y modelos de simulación, considerando el comportamiento de los conductores, vehículos tipo de regulación y controles de Estados Unidos. Evidentemente, bueno, los comportamientos de conductores es muy diferente al que tenemos en nuestro país debido a las normativas o a la aplicación, básicamente porque la normativa existe de las leyes de tránsito y ese tipo de personal. Las intersecciones semaforizadas representan un factor clave en la composición de las demoras en la trama urbana. Es por eso que resulta importante definir con la mayor precisión posible el servicio que brinda este tipo de infraestructura y el impacto que tendrían determinadas modificaciones sobre el mismo. El cálculo de la capacidad y el nivel de servicio se determinan de igual forma como prácticamente todos los capítulos del HCM o de los que ya ustedes han visto hasta ahora en función de la relación de demanda y oferta. La oferta depende del tiempo del verde efectivo, que ya lo conversamos en una clase anterior, y de la tasa del flujo de saturación, que aunque vieron el diagrama, realmente no hablamos a profundidad de lo que era la tasa del flujo de saturación. Lo que a su vez pues se calcula a partir de factores de corrección por falta de condiciones ideales. Desde hace varios años, digamos, el grupo de trabajo ha, ha tratado en la Universidad de los Andes de realizar
y se lleva un trabajo continuo, para los que no saben, de tratar de llevar el manual o la traducción a eh, una versión en español. El HCM es un libro publicado, bastante costoso, viene en el idioma inglés, tiene sus traducciones oficiales, pero bueno, evidentemente son bastante costosas. Actualmente, aunque él presenta seis presentaciones que han ido cambiándose desde 1950 más o menos, ha habido distintas variaciones, pues nosotros en la ULA contábamos era con la traducción del 2000. Desde hace unos 2 años, unos 3 años para acá, han venido las profesoras del departamento realizando una labor para llevar y evolucionar hacia el HCM 2010, a pesar de que, digamos, ahorita se cuenta con una versión del 2016, pero pues vamos como quien dice poco a poco. Y ellas han ido trabajando en no solamente en la traducción, sino también en la aplicación y para evaluar las condiciones y calibrar como lo mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, esta es una metodología, ¿verdad? Que básicamente se basa en 10 pasos, ¿ok? Es compleja, ellos dan una nota aquí que dicen que es bastante compleja y para su desarrollo se requiere la implementación de un software. Generalmente el HCM, hay una, digamos, un laboratorio de tránsito de la Universidad de Florida que crearon un software llamado HCS, Highway Capacity Software. El software de capacidad es el más conocido en el mundo, es justamente por sus siglas HCS. Es creado por una empresa de ese dicho laboratorio que se llama MacTrans y bueno, facilita de manera los cálculos, es decir, esta, digamos, es la parte manual de cómo se hace, pero el programa pues lo conecta bastante bien, debido a que muchísimas veces una sola un solo análisis te lleva a varios capítulos de acuerdo a las condiciones que vaya presentando en un tramo determinado. Entonces es algo que se debe, digamos por así, condicionar o tener presente, ¿no? Este es un esquema, como ustedes recordarán, y casi siempre el HCM viene dado o blindado por lo que es un algoritmo que básicamente explica los pasos uno por uno, ¿no? La forma de cómo tú entres en los datos, si es cronometrado, si es cronometrado accionado, vas a un paso número uno, vas a un paso número dos, vas a un paso de esta forma, si funciona o no funciona. Bueno, como siempre se ha manejado en el HCM, tienen, digamos, ese por ahí. La metodología para intersecciones semaforizadas utiliza el concepto de grupos de movimiento y grupos de canales para describir y evaluar el funcionamiento de la intersección. Estas dos denominaciones de grupos son muy similares en su significado. Entonces, eh, eso sí es bastante importante que lo tengan básicamente claro, ¿no? La metodología se basa en la diferencia entre grupo de movimiento y grupo de canales o carriles y las diferencias surgen solamente cuando el canal está compartido. Cuando un canal compartido está presente en un acceso con dos o más canales. Entonces, la designación de grupos de canales es un término útil para describir los cálculos asociados con la metodología. Y hay reglas para determinar un grupo de movimientos de un acceso, ¿no? Un movimiento de giro que está alimentado por uno o más canales exclusivos y no hay canales compartidos debe ser designado como un grupo de movimiento. O cualquier canal no asignado a un grupo por la regla anterior se debe combinar en un solo grupo de movimiento. Aquí hay una nota que dice: estas reglas resultan en la designación de 1 a 3 grupos de movimientos por cada acceso, y el acceso de grupos de canales es útil cuando un canal compartido está presente en un acceso que tiene dos o más canales. Entonces, básicamente, fíjense, en esos primeros dos, ellos nos dan las reglas para determinar los que son los grupos de movimientos, y ahora nos dan las reglas para determinar los grupos de canales. Entonces, que van a ser un canal o canales de giro exclusivo a la izquierda, deben ser designados como grupo canal separado.
Lo mismo puede decirse de un canal exclusivo de giro a la derecha. Cualquier canal compartido debe ser designado como un grupo canal separado y cualquier canal o canales que no son de giro exclusivo o canales compartidos se deben combinar en un solo grupo de canal. Y bueno, hay un poquito más de posibilidades que las explica ahí, ¿no? También la metodología nos facilita, digamos, una lista de movimientos por canal, lo que es grupos por movimiento y grupo de canal. Entonces, la metodología del HCM, digamos 2000, proponía un análisis basado en la efectividad por grupo de canales. En esta actualización del 2010, realiza una redefinición de dichos grupos, de manera tal que en la mayoría de los casos, cada canal debe ser tratado por separado. El nuevo manual también propone considerar como un grupo de movimientos a cada movimiento de giro que se realice en uno o más canales exclusivos, separándolos del movimiento pasante, lo que acabamos de leer hace un instante, que puede incluir giros compartidos. Los giros a la izquierda o a la derecha solamente pueden estar juntos en el caso de un canal único. Y es lo que básicamente ellos dan la demostración según esta tabla. Permite considerar más de un canal en un grupo de canales únicamente cuando presentan los mismos movimientos. Por ejemplo, dos canales pasantes o dos canales de giro a la izquierda. En todos los demás casos, cada canal debe ser tratado por separado. El manual del 2000 permitía unificar en un solo grupo canales que contenían solo movimientos pasantes con los adyacentes con movimientos compartidos de giros y pasantes o cruces. Esto ya no sucede de esta manera, ¿no? El segundo paso que van a realizar es determinar la tasa de flujo por grupo de movimiento. Aquí dice la tasa de flujo para cada grupo de movimiento se determina en este paso. Si un movimiento a su vez es servido por uno o más canales exclusivos y no hay canales compartidos. Y a continuación se le asigna a un grupo de movimiento la tasa de flujo. Bueno, aquí un poquito más, esta información es importante que la lean, ¿no? Entonces, el volumen horario por cada grupo de movimientos y para cada grupo de canales es llevado a flujo por medio del factor de la hora pico. Eso no hay pele, como quien dice. Y en el caso de que existieran giros a la derecha libres, deberían ser descontados. Si no hubieran canales compartidos en el acceso a la intersección o el grupo de canales fuera de un solo canal, habría una correspondencia entre este grupo de carriles o de canales y de el grupo de movimiento. Por lo tanto, la tasa de flujo del grupo de movimiento se va a asignar directamente al grupo de canales, ¿sí? Si hubiera uno o más canales compartidos en el acceso y dos o más canales en el grupo de canales, la tasa de flujo por grupo de canales debe ser estimada. Eso sí, más o menos para que tengan una idea. Ahora vamos a hablar, fíjate que ahora ven un paso 3 que dice determina la tasa de flujo por canal, que básicamente es la tasa de flujo, digamos, por así decirlo, de saturación, ¿no? Y si no hay canales compartidos en el acceso a la intersección o el acceso tiene un solo canal, hay una correspondencia uno a uno entre los grupos de canales y grupo de movimiento, lo que les acabo de explicar básicamente. Y la tasa del flujo del grupo de canales será igual a la tasa del flujo del grupo de movimiento. Y aquí está el procedimiento básicamente por el cual ustedes pueden realizar dicha estimación. Era lo que les explicaba un poquito, lo que pasa es que bueno, yo lo uní en lo que fue la tasa de flujo del grupo de canal y grupo de movimiento. Ahora vamos con la tasa de flujo de saturación, ¿no? Específicamente el HCM 2000 definía la tasa de flujo de saturación como la tasa de descarga máxima durante el tiempo de verde, ¿verdad? Es computada y generalmente después de alrededor de 10 a 14 segundos de verde, porque acuérdense lo que hablábamos del tiempo, los tiempos perdidos, lo que corresponden al cruce de la línea de parada del eje frontal del cuarto al sexto automóvil, contado a partir del comienzo del verde. Si bien se define como una tasa máxima de descarga, los estudios de campo utilizan una tasa media de descarga de vehículos. Eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Que esa tasa de descarga de vehículos tiene que ser representativo del comportamiento vehicular observado a lo largo de varios ciclos semafóricos, en los momentos en que se observa una estabilización de la cola. El HCM 2010, que es este que estamos manejando, la define
al contrario, como una tasa horaria equivalente, ¿ok? A la cual los vehículos que se encuentren previamente en cola pueden atravesar el acceso a una intersección bajo condiciones prevalecientes, asumiendo que el verde de la señal está disponible y que no se esperan tiempos perdidos. Esa es la razón por la cual las tasas, ellos van a realizar, perdón, una comparación en cualquier caso, que está por aquí abajito, ¿verdad? Fíjense que ustedes tienen que hacer diversos ajustes a través de ecuaciones y por condiciones de tránsito prevalecientes, giros a la izquierda, giros a la derecha, vehículos pesados, pendientes, estacionamiento, bloqueo por estacionamiento, o sea, todo lo que ustedes están, digamos, viendo por acá, tipo de áreas, presencia de buses, bloqueos por giro a la derecha, interferencia de peatones, tipo de área, o sea, utilización de canal, bueno, todo lo que les he venido comentando, que estas ahí sí son bastante largas, y esto no cambia, ¿no? Esto, digamos, ha sido también parte de la metodología de lo que era el HCM 2000. La única diferencia básicamente es que, digamos, algunos factores se ampliaron un poquito más, por así decirlo, ¿no? Em, para representar, digamos, ambas metodologías, incorporaron una reducción en la tasa de flujo de saturación y ellos toman en cuenta la presencia de vehículos pesados por el efecto de su mayor longitud y menor relación peso-potencia con respecto al de los vehículos livianos. Es algo que siempre ha considerado, digamos, todas las HCM, que ustedes ya la debieron haber trabajado en vías 1. Y bueno, consideración como vehículos pesados, evidentemente tienen más de 4 ruedas apoyadas en el pavimento. Y lo que hace, por lo menos es equivalente a vehículos pesados, que siempre ha sido una duda constante cuando uno da vías 1 y que creo que los muchachos, o bueno, como estudiantes no contabilizan o no se dan cuenta de realmente su valor o qué significa. Básicamente, lo que se hace con el equivalente a vehículos pesados es tomar en cuenta de transformar el porcentaje de vehículos pesados existente en la corriente vehicular en una cantidad de automóviles que generarían una circulación de condiciones similares. ¿Okay? Eso es básicamente lo que hace. Entonces, es decir, que cuando tenemos cierta cantidad de vehículos pesados, ellos se van a comportar o van a hacer que nuestro tránsito y nuestra cola digamos, actúe como si hubieran una cantidad mucho mayor, evidentemente, de vehículos livianos. Y bueno, la situación el ajuste por estacionamiento, que muchos dirán, profe, pero o sea, ¿qué va a venir eso a cero? ¿Por qué me va a cambiar una intersección semaforizada? Pues recuerden que cuando existe un canal de estacionamiento va a generar dos efectos sobre el canal contiguo o lo que están manejando, ¿no? Una fricción lateral debido a la presencia de ese carril, los conductores van a tender a disminuir la marcha debido a que necesitan una atención extra necesaria por ejemplo, posibilidad de que alguien se detenga para estacionarse o que haya un bloqueo, o sea, no me bloquea directamente la persona a mí, pero sí hay una cola por esa misma razón, porque hay un bloqueo más adelante o alguien abre una puerta, entonces, digamos, siempre se tiende a realizar un ajuste en disminución de velocidad y también se echa un poquito el carro por otro lado, entonces ese tipo de condiciones, pues se genera un pequeño despeje mucho mayor que es un efecto que va a afectar. Y eso se ve más o menos, o ellos mencionan y dicen, o explican, que cuando existe ese canal adyacente de estacionamiento, el canal que está adyacente al estacionamiento disminuye su efectividad más o menos en un 10% del tiempo debido a esa fricción lateral provocada por dicho carril, ¿no? Y bueno, ustedes lo pueden observar básicamente sin hablar de un canal de estacionamiento, cuando estamos, por decir algo, subiendo por las Américas y está la cola de la gasolina frente al Rodeo Plaza. Ahorita básicamente es un solo el canal que está funcionando y evidentemente eso causa un retraso y una disminución de la efectividad de ese canal. Por la situación de que se están moviendo, por la situación de que se abren una puerta, por la situación de que algunos llegan a incorporarse y no estamos hablando, digamos, de una
de un procedimiento de estacionamiento como tal, o sea, que obviamente el procedimiento de estacionarse genera un bloqueo mayor y un tiempo mayor en realizar la maniobra. Y bueno, también, además, se contempla la proporción de tiempo en que el carril se ve bloqueado por las maniobras de estacionamiento. Entonces, ellos manejan, digamos, en la cantidad de maniobras en la hora y un tiempo promedio para realizar la maniobra, que es el ingreso o la salida de 18 segundos. Que evidentemente, por eso les digo, es algo muy empírico, pero que debe ajustarse porque por lo menos en nuestro país no pasa lo mismo. Y toma como límite práctico 180 maniobras en la hora. Y bueno, este efecto es contabilizado dentro de los 75 metros anteriores a la línea de la parada de la intersección. O sea, no es, digamos, necesariamente sobre la intersección. O sea, ellos disminuyen aunque estén un poco o mucho más atrás. De manera similar, ¿verdad? Él también considera, porque yo les dije que existían, digamos, dos factores, que el primero era pues el canal de estacionamiento, o sea, el canal de estacionamiento genera esa disminución en lo que es la efectividad del canal, pero adicionalmente también consideran la influencia de las paradas de transporte público, dentro igual de 75 metros anteriores y posteriores a la línea de parada. Profe, pero ¿qué tiene que ver lo que pase después? Pues evidentemente, dependiendo de la ubicación del autobús, él va a realizar una maniobra que si a él lo están bloqueando un poquito más adelante, pues puede quedar parado, o que los vehículos van a arrancar y el vehículo que está atrás sabe que hay una parada muy cercana, entonces evidentemente pues él tiene que realizar al realizar digamos el autobús la maniobra de estacionarse en la parada. Eso genera un retraso evidentemente en los conductores siguientes. Entonces, y eso puede, digamos, influir evidentemente también en lo que va a pasar en el semáforo. Porque si, por decir algo, él queda atravesado, hay dos autobuses, uno no se puede estacionar, él queda bloqueando esa entrada para poder estacionarse, toda la línea hacia atrás se para y puede que el tiempo verde efectivo se vea afectado. Entonces, digamos que por ello tiene en cuenta cantidad de maniobras en detención de ascenso y descenso de pasajeros, porque también eso ocurre, ¿no? El tiempo que tardan un autobús en cargar y descargar. Y durante una hora y un tiempo promedio de bloqueo, durante el tiempo de verde es de 14.4 segundos. Y ellos más o menos dicen que como límite práctico consideran 250 maniobras en la hora, o sea, más o menos 250 maniobras en la hora de descarga y carga en las paradas de autobuses, y recuerden que hablamos de 180 maniobras en el estacionamiento, y ambas condiciones deben ser consideradas dentro de 75 metros anteriores y posteriores. En el estacionamiento ellos no hablan de anterior y posterior, solamente de anterior, pero en la de parada sí utilizan ambos, ¿no? El factor de utilización de canales toma en cuenta la utilización diferenciada de los distintos canales de un grupo de canales, y esta falta de uniformidad en la distribución del tránsito por variaciones en los flujos existentes en cada canal, por modificaciones en las características de la vía, corriente arriba o corriente abajo, ya sea por disponibilidad de canales o existencia de maniobras de giro. Este valor se basa en la relación entre el flujo de los canales del grupo con respecto al flujo del canal con mayor volumen de tránsito. Si el grupo es de un solo canal, el factor siempre es igual a 1. Eso no, digamos, es indudable. Y bueno, también considera, como ya les comenté, los giros, porque evidentemente los vehículos que giran en una intersección afectan el comportamiento del resto de conductores que comparten ese grupo de canales. Si el canal es compartido con otros movimientos, el factor de giro proveniente de componer la tasa en función del porcentaje de participación de giros y de números equivalentes a vehículos pasantes de cada movimiento puede ser mayor. El HCM 2010 considera un factor de ajuste como la inversa del número equivalente de vehículos pasantes. Entonces, eso sí deben más o menos considerarlo. Y el factor de ajuste por giro a la izquierda está basado en variables similares a la de giro a la derecha, como tipo de canal desde donde se realiza la maniobra, si es exclusivo o compartido. Recordemos que cuando hay un cruce, un canal compartido de giro a la izquierda con un movimiento recto, por ejemplo, si por alguna condición
tiene una diferencia de semáforos, pues los vehículos van a detenerse y eso va a causar, evidentemente, en la intersección un retraso, porque no todos los vehículos pueden liberarse, ¿no? Entonces eso también debe considerarse. Y es la razón por la cual se hace la distinción entre qué es exclusivo y qué es compartido. Otra cosa, bueno, también que evidentemente ustedes los pueden leer un poco más arriba, ¿no? Es el factor de ajuste, aquí lo tenemos, de peatones y bicicletas, y es la influencia de estos afecta la tasa de flujo de saturación por un factor de corrección. ¿Por qué? Porque la relación que ocurre o la interactividad que existe entre el peatón y el vehículo ocurre porque ambos deben compartir, ¿no? Y deben compartir una fase de la señal utilizando el mismo espacio. Y esa zona o ese espacio va a ser una zona de conflicto. Cuando los peatones cruzan por esa senda peatonal y los vehículos deben realizar un giro, o sea, generalmente los cruces o los giros no están realizados de maneras de sincronización simultánea, ¿no? Para permitir varios movimientos simultáneos a la vez. Entonces, ellos se sincronizan de esa manera. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos tienen esa sincronización, generalmente coincide con el paso de peatones, porque el tiempo que generalmente se le da al paso de peatones es el tiempo donde está detenido el movimiento recto. Esa es la razón por la cual puede que generarse una zona de conflicto cuando ellos vayan a cruzar y deben compartir esa senda peatonal y los vehículos deben realizar el giro sobre esa senda peatonal. Ejemplo sencillo y fácil, Joan Lin. Ustedes tienen el canal que viene saliendo del viaducto, que puede estar en rojo completamente, pero él tiene un cruce a la derecha que está abierto. Y las personas necesitan, por decir algo, cruzar del Joan Lin a la farmacia que está justamente en la esquina. Entonces, ahí ellos deben compartir esa senda peatonal con el cruce de giro a la derecha, además de que, bueno, existen otras condiciones que, por ejemplo, el HCM no va a considerar, que es los plataneros y fruteros que se estacionan evidentemente en los 75 metros anteriores, o sea, que están dentro de esos 75 metros a la intersección, y eso hace una estrechez y una zona de conflicto mucho mayor. Eh, y bueno, en el caso particular del giro a la derecha, el factor utilizado, si no se presentan movimientos protegidos, considera la ocupación remanente de la zona de conflicto que los peatones dejan a los vehículos y el porcentaje de vehículos que quedan girando en la intersección, pues. Perdón porque tengo bastante gripe. El paso número 5 es determinar la proporción de llegadas durante la fase verde, ¿no? Y la demora del control y el tamaño de la cola en una intersección semaforizada es altamente dependiente de la proporción de vehículos que arriban a la intersección durante las indicaciones de verde y de rojo de la señal. Tanto la demora como el tamaño de la cola serán pequeños si una gran proporción de vehículos arriban en verde, porque pues evidentemente no tienen que realizar el frenado, por así decirlo. Y la proporción de vehículos arribando en verde es computada teniendo en cuenta la relación de pelotón y la proporción de verde en el ciclo. Y tiene en cuenta pues el efecto de la progresión en el término de demora uniforme. Eso básicamente es lo que se hace y funciona, ¿no? Aquí tenemos la relación entre el tiempo de llegada y la relación del pelotón. Para el paso número 6 se debe determinar la duración de la fase, ¿no? Y esa duración de la fase, básicamente lo que nos dice es que la duración de la señal de una fase depende del tipo de control que se utilice en la intersección. Si la intersección ha sido controlada con cronómetros, entonces la duración de fase es una entrada y este paso se omite. El paso número 7 es determinar la capacidad y relación de volumen a la capacidad. Es un flujo-capacidad generalmente, ¿no? Y en general, la evaluación de la operación de una intersección semaforizada se realiza por medio de estas dos medidas de efectividad, ¿sí? La relación entre volumen y la capacidad, que es el grado de saturación, y la demora sufrida por los vehículos debido a las paradas y sus consecuentes esperas.
siempre existe una correlación entre ambas, ya que una mayor relación flujo-capacidad devendrá en una mayor demora. Eso, pues, es básicamente importante saberlo. La relación entre el flujo y la capacidad tiene gran importancia, ya que habla de las condiciones de funcionamiento de forma inmediata. Esa es la razón por la cual generalmente con ese valor es que sabemos o lo que nos ayuda a determinar cómo está funcionando la cosa. De ahí prácticamente uno pasa al nivel de servicio porque ya eso es lo que te da. Eh, es decir, de la eficacia de la infraestructura para atender la demanda, porque eso realmente es lo que es la relación que existe entre el volumen y la capacidad. Y muestra si las características físicas y el diseño de la señal son suficientes para atender la demanda. Si el volumen es mayor que la capacidad, la demanda es superior a la oferta y por tanto se está haciendo frente a una infraestructura que no puede satisfacer la demanda. Recordemos que para eso es que nosotros básicamente estamos diseñando. Ahora pues bien, en el caso de las intersecciones semaforizadas, la capacidad es la cantidad máxima de vehículos que pueden pasar por hora de tiempo real. Entonces puede decirse que la capacidad es derivada de la tasa de flujo de saturación, capacidad para verde continuo durante la hora, y del porcentaje de tiempo de verde que posee el acceso. Es decir, que si queremos ampliar la velocidad, pues evidentemente ¿qué tenemos que ampliar? El tiempo de verde. No es un valor que depende solamente de las condiciones geométricas de circulación, que es lo que ocurría cuando hacíamos, por ejemplo, el cálculo de dos canales o multicanales, sino que puede ser modificado alterando las condiciones en que se da la saturación o por medio de cambios en la señal. Eso es muy importante que lo tengan claro porque básicamente no se trata solamente de entender o aplicar unas ecuaciones, sino qué es el valor verdadero o crítico que me está dando eso, qué significa, con qué se come la cosa, ¿no? El paso número 8 es determinar las demoras. Y la demora sufrida por los conductores, al tener que desacelerar, parar, volver a acelerar, ante un semáforo con señal en rojo, refleja la falta de confort. No hay nada peor que ustedes. Por ejemplo, en el viaducto, a mí me ha pasado que yendo desde el semáforo de la avenida 5 hasta agarrar el viaducto, todos los semáforos, tú arrancas en verde y cuando llegas al siguiente, tienes que detener en rojo. Y eso genera una falta de confort enorme. Nos frustra, hace un consumo de energía, un tiempo de viaje, porque evidentemente van a ser demoras. Y eso es una muestra del funcionamiento de la intersección, ¿no? El nivel de servicio es cuantificado a partir de la demora de control, que es la pérdida de tiempo media que el semáforo ocasiona a los vehículos en cada acceso. Y se calcula mediante un primer término de demora uniforme que se llama D1, que es el que tenemos ahí, afectando el factor de progresión y un segundo término de demora incremental de 2, ¿sí? En que es ese que está en la ecuación. En caso de la existencia de cola inicial, debe agregarse la influencia de la misma mediante un término adicional de 3. Entonces, el control de demora va a venir dado por esas tres sumatorias, que es la demora uniforme, la demora incremental y la demora inicial de cola. La demora de control uniforme considera que las llegadas son uniformemente distribuidas a lo largo del tiempo del ciclo. Entonces, si la intersección se encuentra en capacidad, la demora media será igual a la mitad del tiempo rojo. Ahí no hay, digamos, mucho que pensar. Si las llegadas se dieran solamente en el tiempo verde, la demora sería nula. Y este es el efecto que pretende tomar el factor de progresión. Por ende sería 0, ¿no? La demora incremental se calcula con una expresión de dos términos, que por aquí, digamos, vamos a tener más adelante. Ok, con la expresión de dos términos. El primero es negativo, ¿verdad? Que es para grados de saturación menores que 1 y positivo para el caso contrario. Y el segundo siempre es positivo, que es estos dos términos que están acá. Como consecuencia, para una relación flujo-capacidad o volumen-capacidad menor que 1, ambos términos se contrarrestan entre sí determinando valores pequeños de demora incremental. El impacto va a comenzar a ser considerable
para grados de saturación del orden de 0,95 más o menos. Pero cuando se supera la unidad, significa que la demanda es mayor que la oferta, ambos términos se suman y la demora crece muy rápido, porque obviamente ambos son positivos. En principio, la teoría plantea que no hay cola inicial. Esa es la razón con la cual se basa. Cuando existe esa demanda insatisfecha, al final del periodo del análisis es probable que se arrastre cola al periodo siguiente generando una demora inicial, entonces una demora adicional, perdón. Entonces, inicialmente no tenemos demora, pero evidentemente si la intersección no está funcionando adecuadamente, él va a generar una demora para el siguiente procedimiento. Y pues ahí ya va a empezar a funcionar esa ecuación que ustedes observaron por aquí de 3. ¿Sí? Como ven, las ecuaciones son bastante complejas, por eso es que generalmente se habla de utilizar el software. Sin embargo, es importantísimo lo que estamos viendo aquí, porque lo que estamos es manejando términos de cuándo yo utilizo una cosa o la otra y qué efecto tiene cada valor. Para ustedes, por lo menos me imagino que cuando ustedes simplemente aplicaron en vías 1 lo que fue el HCM, dos canales y multicanales, simplemente agarraban y decían, bueno, yo agarro y bueno, este factor lateral de despeje o tal, o no sé qué cosa, pero no se pusieron a pensar realmente esta letra qué significa. Y cuando tiene una explicación de un nombre, ese nombre qué me sirve y qué me funciona y cómo me está afectando el comportamiento del mismo. El paso 9 es determinar el nivel de servicio. Los distintos valores de demora se van a traducir en distintos niveles de servicio. Generalmente, no sé si recuerdan muchísimas, digamos, para determinar el nivel de servicio, muchísimas de las metodologías que ustedes han manejado, ustedes calculaban el nivel de servicio y también calculaban el flujo, la relación flujo-capacidad o volumen-capacidad. Pero, en cualquier caso, el nivel de servicio venía dado por algo. Ese algo podía ser porcentaje de tiempo de seguimiento, podía ser ATS, dependiendo de lo que viniera a significar la metodología que ustedes estuvieran evaluando. En las intersecciones semaforizadas, el nivel de servicio viene dado por los distintos valores de demora. Entonces, los niveles de servicio van a indicar, igual que en las anteriores, el grado de aceptación por parte de los conductores, pero en este caso, lo que va a significar es que los niveles de servicio van a indicar el grado de aceptación por parte de los conductores de las demoras en la intersección semaforizada. Y bueno, también puede indicar una operación inaceptable para un grupo de canales. Es decir, que no solamente la intersección completa como tal, sino lo que está fallando es un grupo de canal, y ese grupo de canal, si yo lo separo, si creo un canal adicional, si a lo mejor tengo un compartido, lo hago exclusivo y eso me soluciona el problema. Entonces no es necesario, digamos, o todo no va a estar mal. Y bueno, como aquí lo dice, la demora va a cuantificar el incremento del tiempo de viaje debido al control de las señales de tráfico. También es una medida sustitutiva de la incomodidad del conductor y el consumo de combustible. Y la relación volumen a la capacidad cuantifica el grado en que la fase de capacidad es utilizada por un grupo de canal. Yo espero de verdad que este tipo de cosas les funcione bastante, porque es importante que manejen ese tipo de conceptos, como la tasa de flujo de saturación, por ejemplo, como lo que es un verde efectivo, el tiempo de verde que interviene con gran importancia tanto en la demora de control uniforme, que era lo que hablamos de D1, como la demora incremental, que era el de 2. El verde también efectivo es la porción del ciclo durante la cual el acceso en cuestión está siendo efectivamente empleado por el tránsito, que era lo que hablábamos en la clase anterior del diagrama, donde había la pérdida, y se calcula como el tiempo de verde de la señal menos el tiempo perdido del arranque, el mismo grafiquito que vimos en la clase anterior, y debíamos sumarles el tiempo empleado del amarillo, que recuerden que más o menos utilizamos la mitad del amarillo. Era 1.5 a 2 segundos en lugar de los 3 segundos que generalmente dura el amarillo o el ámbar. Según las características de los conductores, serán tiempos perdidos en el arranque y extensiones en los amarillos. Los conductores agresivos, pasa muchísimo aquí,
minimizan la pérdida de arranque y maximizan la extensión del amarillo. Nosotros no tendemos mucho como venezolanos, sobre todo aquí en Mérida, a minimizar la pérdida de arranque, al menos que veamos que no viene absolutamente nadie, y eso es minimizar la pérdida de arranque, sino que además algo que sí tenemos por cultura natural es extender el amarillo. Ese amarillo, de verdad que, bueno, nosotros hacemos milagros con ese color. Y realmente el amarillo, yo creo que si se hiciera un estudio, el amarillo de aquí en Venezuela duraría por lo menos unos 4 o 5 segundos en vez de 3. Eh, Eso es importante tenerlo, digamos, en cuenta, porque el flujo de saturación y el verde efectivo va a permitir calcular la capacidad, que recuerde que la capacidad es la oferta, de un grupo de canales. Y la relación de flujo sobre la capacidad o el volumen sobre la capacidad va a permitir estimar la demora y consecuentemente la demora al nivel de servicio. Recuerden que si el grado de saturación es mayor a 1, el grupo de canales bajo análisis se encuentra sobresaturado, con altas demoras y muy mal de nivel de servicio. Otra cosita que deben considerar es que, dado que el flujo puede medirse con facilidad directamente en campo, el tema de estimar adecuadamente la operación pasa por calcular correctamente la capacidad. Y de recuerdo, y les vuelvo a hacer énfasis una vez más, en recordar que la capacidad es flujo de saturación y verde efectivo. Entonces, eso es algo que, digamos, deben tener en cuenta y es lo que se busca en esta materia, que aprendan a generar criterios y para generar criterios ustedes deben manejar el significado de la información de que se les está dando. Entonces, yo quiero que ya no vean por primera vez que fue lo que pasó a lo mejor en Vías 1, ustedes agarraron el manual, vieron la metodología de 2 canales, vieron la metodología de multicanales y vamos a echar números. Yo quiero que esta vez ustedes entiendan esta clase, no deben verla una vez, deben verla por lo menos 3 veces para que esas notitas que yo les estoy lanzando, esos datos que voy soltando, se den cuenta de que les ayuda y es lo que al final les va a generar un criterio propio, que es lo que a mí me interesa, que es con lo que ustedes salgan de Vías 2, ¿no? Entonces, bueno, por esta parte ya cerramos este tema. Cualquier duda igual sigo a la orden por el grupo de Telegram. Y bueno, esperemos que de verdad les haya sido bastante útil esta información. Que tengan un feliz día o feliz tarde o feliz noche. Éxitos.